La relación entre el cristianismo y la ciencia es un tapiz complejo y fascinante, tejido con hilos de armonía, conflicto e influencia mutua. A lo largo de la historia, estas dos fuerzas poderosas han dado forma a nuestra comprensión del mundo y el lugar de la humanidad en él. Este ensayo recorrerá esta relación multifacética, desde sus antiguas raíces hasta la era moderna. Explorará personajes clave, momentos cruciales y debates perdurables que continúan dando forma al panorama intelectual. Comprender esta relación histórica es esencial para apreciar la interacción dinámica entre la fe y la razón. Nos permite ir más allá de las narrativas simplistas de conflicto para reconocer las formas matizadas en que el cristianismo y la ciencia han interactuado a lo largo de los siglos. Esta exploración nos invita a participar en las preguntas eternas sobre la naturaleza de la realidad, el significado de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos. Al examinar el pasado, obtenemos información sobre el presente y el futuro del diálogo entre la fe y la ciencia. Este viaje a través del tiempo revela una historia llena de desafíos y oportunidades que en última instancia enriquece nuestra comprensión de estos dos aspectos fundamentales de la experiencia humana. Por ejemplo, Georges Lemaitre, un sacerdote católico, propuso la teoría del Big Bang, revolucionando nuestra comprensión del origen del universo. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, también era un devoto cristiano. Hoy en día, muchos científicos cristianos continúan contribuyendo significativamente a diversos campos de la ciencia, demostrando que la fe y la razón pueden coexistir y complementarse mutuamente. La Iglesia cristiana primitiva surgió dentro de un mundo profundamente influenciado por la filosofía griega, una tradición intelectual que había florecido durante siglos, particularmente por las obras de Platón y Aristóteles, cuyos pensamientos y escritos habían dejado una huella indeleble en la cultura y el conocimiento de la época. Los primeros pensadores cristianos buscaron reconciliar los principios de su nueva fe con las tradiciones intelectuales de su tiempo, creando un diálogo entre la filosofía y la teología. Consideraban la filosofía griega como una herramienta valiosa para comprender y articular las creencias cristianas, viendo en ella un medio para profundizar en la verdad. Una de las figuras más influyentes en este periodo temprano fue San Agustín de Hipona, un pensador cuya obra sigue siendo estudiada y admirada hasta el día de hoy. Quien vivió del 354 al 430 después de Cristo, en una época de grandes cambios y desafíos para la Iglesia. Agustín, filósofo y teólogo, creía que la fe y la razón no se oponían, sino que se complementaban, formando un todo coherente y armonioso. Argumentó que la fe podía guiar a la razón hacia una comprensión más profunda de la verdad, iluminando aspectos que la razón sola no podía alcanzar. Agustín enfatizó que el mundo natural, como creación de Dios, era digno de estudio y podía revelar aspectos de lo divino, invitando a los creyentes a explorar la naturaleza con reverencia y curiosidad. Otros pensadores cristianos primitivos, como Orígenes de Alejandría, también jugaron un papel crucial en este diálogo entre fe y razón, que vivió alrededor del 185 al 254 después de Cristo, en una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas del mundo antiguo. También se involucraron con la filosofía griega, buscando integrar sus enseñanzas con las verdades del cristianismo. Orígenes enfatizó la interpretación alegórica de las Escrituras, una técnica que permitía descubrir significados espirituales más profundos dentro del texto bíblico. Buscando descubrir significados espirituales más profundos dentro del texto bíblico, y así enriquecer la comprensión de la fe. Este enfoque permitió un compromiso más flexible y matizado con las ideas filosóficas, abriendo nuevas vías de pensamiento y reflexión. Los esfuerzos de la Iglesia primitiva por armonizar la fe y la razón sentaron las bases de una rica tradición intelectual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Al abrazar la sabiduría del mundo antiguo, estos primeros cristianos demostraron que la fe y la indagación filosófica no eran mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir e incluso enriquecerse mutuamente. Creando una síntesis que ha influido profundamente en la historia del pensamiento occidental. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica jugó un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento, actuando como un faro de sabiduría en tiempos de incertidumbre y cambio.
Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, donde los monjes copiaban y conservaban meticulosamente textos antiguos, incluidos tratados científicos de los mundos griego y romano. Estos lugares eran más que simples refugios espirituales, eran verdaderos bastiones del saber. La Iglesia reconoció la importancia de la educación y estableció universidades que se convirtieron en centros de investigación intelectual y debate. Estas instituciones no solo impartían conocimientos teológicos, sino que también abarcaban una amplia gama de disciplinas, desde la filosofía hasta las ciencias naturales. Dentro de estas instituciones, eruditos como Tomás de Aquino, que vivió del 1225 al 1274, buscaron sintetizar la fe y la razón. Su trabajo no solo influyó en la teología, sino que también dejó una marca indeleble en la filosofía occidental. Aquino, profundamente influenciado por Aristóteles, desarrolló un sistema teológico integral que integraba principios filosóficos con la doctrina cristiana. Su obra, la Summa Theologica, sigue siendo un pilar fundamental en el estudio de la teología. Argumentó que la razón, guiada por la fe, podía conducir a una comprensión más profunda de Dios y del mundo natural. Esta visión promovió un enfoque equilibrado entre la espiritualidad y la racionalidad. Otra figura destacada fue Alberto Magno, que vivió alrededor del año 1200 al 1280. Su influencia se extendió más allá de la teología, abarcando múltiples campos del conocimiento. Fue un fraile y erudito dominico, conocido como Doctor Universalis por su amplio conocimiento. Su curiosidad intelectual no conocía límites. Alberto Magno hizo contribuciones significativas a campos como la botánica, la astronomía y la zoología. Su trabajo en estos campos sentó las bases para futuros estudios científicos. Creía que estudiar el mundo natural era una forma de apreciar la creación de Dios. Esta perspectiva integraba la observación científica con la devoción religiosa. El patrocinio del aprendizaje por parte de la Iglesia durante la Edad Media fomentó un clima de curiosidad intelectual y exploración. Los monasterios y universidades se convirtieron en centros vibrantes de intercambio de ideas. Si bien algunos historiadores argumentan que la influencia de la Iglesia obstaculizó el progreso científico, es innegable que los eruditos medievales hicieron contribuciones significativas a varios campos del conocimiento, sentando las bases para los avances científicos posteriores. Estos pioneros del saber no solo preservaron el conocimiento antiguo, sino que también lo expandieron, allanando el camino para el renacimiento y la era moderna de la ciencia. Un universo transformado. La revolución científica y sus desafíos. La revolución científica, un período de descubrimientos científicos y trastornos sin precedentes, transformó fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Este período no solo trajo consigo nuevas ideas, sino que también cambió la forma en que las personas veían el mundo y su lugar en él. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, nuevas teorías y observaciones desafiaron las creencias arraigadas, lo que llevó a una reevaluación de la relación entre la ciencia y la religión. Los debates eran intensos y a menudo se llevaban a cabo en universidades, salones y hasta en las cortes reales. Nicolás Copérnico, que vivió del 1473 al 1543, propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando al Sol, no a la Tierra, en su centro. Esta teoría fue revolucionaria y cambió para siempre la astronomía. Esta idea revolucionaria contradecía la visión geocéntrica prevaleciente apoyada por la Iglesia, que había sido la visión dominante durante siglos. Si bien el trabajo de Copérnico inicialmente enfrentó resistencia, provocó más indagación y debate. Los científicos comenzaron a cuestionar otras creencias establecidas y a buscar evidencia empírica para sus teorías. Galileo Galilei, un astrónomo y físico italiano nacido en 1564 y fallecido en 1642, hizo observaciones innovadoras con su telescopio mejorado. Sus descubrimientos incluyeron las lunas de Júpiter y las manchas solares. Observó las fases de Venus, proporcionando evidencia para el modelo heliocéntrico. Sus observaciones fueron cruciales para el avance de la astronomía. Sin embargo, su apoyo abierto al copernicanismo lo puso en conflicto con la Iglesia Católica, que lo puso bajo arresto domiciliario. A pesar de esto, Galileo continuó su trabajo y dejó un legado duradero. A pesar de estas tensiones,
es importante tener en cuenta que muchos científicos de esta época, como Johannes Kepler, que vivió del 1571 al 1630, no vieron conflicto entre su fe y su trabajo científico. Kepler fue un pionero en la comprensión de las órbitas planetarias. Kepler, un devoto luterano, creía que sus descubrimientos revelaban la armonía matemática de la creación de Dios. Sus leyes del movimiento planetario siguen siendo fundamentales en la astronomía moderna. La revolución científica marcó un punto de inflexión en la relación entre la ciencia y la religión. Este periodo de cambio no solo afectó a los científicos, sino también a la sociedad en general. Si bien provocó conflictos y controversias, también impulsó nuevas formas de pensar sobre el mundo natural y el lugar de la humanidad en él. La revolución científica sentó las bases para la ciencia moderna y cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Razón y revelación. La Ilustración y la era de Darwin. La Ilustración, un influyente movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII, enfatizó la razón, el individualismo y el progreso humano. Muchos pensadores de la Ilustración criticaron la religión organizada y su supuesto dogmatismo. Abogaron por la separación de la Iglesia y el Estado y defendieron el poder de la razón humana para comprender el mundo. El siglo XIX fue testigo del surgimiento de la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. Darwin, que vivió del 1809 al 1882, presentó su innovadora obra, El origen de las especies, en 1859. Argumentó que las especies evolucionan con el tiempo a través de un proceso de variación, herencia y selección natural. Esta teoría desafió el relato bíblico de la creación y provocó un debate significativo entre la ciencia y la religión. Algunos pensadores cristianos rechazaron rotundamente la teoría de Darwin, considerándola incompatible con su fe. Otros buscaron reconciliar la evolución con sus creencias, argumentando que Dios podría haber utilizado el proceso de la evolución para crear la diversidad de vida en la Tierra. Este debate continúa hasta el día de hoy, con diversas perspectivas dentro y fuera de las comunidades religiosas. La Ilustración y el auge del darwinismo presentaron nuevos desafíos a las creencias religiosas tradicionales. Sin embargo, estos desafíos también estimularon diálogos continuos e intentos de reconciliar la fe y la comprensión científica. La relación actual entre el cristianismo y la ciencia es compleja y multifacética. Hoy en día, numerosos científicos cristianos contribuyen significativamente a sus campos. Ejemplos notables incluyen a Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, y John Polkinghorne, un físico y teólogo. Además, existen diálogos abiertos y fructíferos entre la ciencia y la religión, como los promovidos por la Fundación Biólogos y el Centro para la Ciencia y la Cultura del Discovery Institute. Estas organizaciones fomentan conversaciones respetuosas y buscan cerrar la brecha entre el conocimiento científico y las creencias religiosas. El futuro de esta relación dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener un diálogo respetuoso y constructivo, reconociendo las contribuciones y limitaciones de cada perspectiva. Mientras navegamos por las complejidades del mundo moderno, la conversación continua entre la fe y la razón sigue siendo tan vital como siempre. Ya sea a través de la investigación colaborativa, iniciativas educativas o el discurso público, la interacción entre la ciencia y el cristianismo continúa evolucionando. Es una relación dinámica que desafía, enriquece y, en última instancia, tiene como objetivo profundizar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar dentro de él. Al mirar hacia el futuro, el potencial de enriquecimiento mutuo entre la ciencia y la fe ofrece una visión esperanzadora. Es una visión donde ambos reinos pueden coexistir, complementarse y juntos guiarnos hacia un mayor conocimiento y sabiduría. Paus 3S. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, explorando la intrincada y cambiante relación entre la fe y la razón. Mantengan la curiosidad y sigan cuestionando.